es toda una concadenación. Ya primero habíamos visto perímetro, área, y ahora, como ya incluso ya lo había adelantado un poco en las clases anteriores, para ver volúmenes, ¿ya? La definición, la aplicación, cuerpos, en cuanto a cuerpos geométricos, ¿verdad? Y volúmenes. Esto es bastante, por así decirlo, interesante, digamos, porque uno puede encontrar aplicación en la vida diaria, en la casa, artefactos, implementos que uno tiene, ¿verdad? En el día a día, no son otra cosa que cuerpos geométricos. Así que desde ya mi mayor invitación a que ustedes puedan participar, ¿verdad? Cuando, por supuesto, vamos a intercalar preguntas, más que en esta materia, como la mayoría de los temas de matemáticas, son bastante ejercitables, ¿ya? A diferencia de que el lenguaje, que es más una teoría, ¿no es cierto? Muchas veces, pero matemática es bastante ejercitable. Bueno, partamos diciendo que lo que es un cuerpo geométrico. El cuerpo, ¿verdad?, es un sólido o cuerpo geométrico, es una figura de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. A diferencia de la superficie y a diferencia de la longitud, el cuerpo geométrico tiene corporeidad. ¿Qué significa corporeidad? Es decir, ocupa un lugar en el espacio, tiene materia, tiene materia. Y eso, hace ya, eso es mero hecho, ya hace bastante distinto al cuerpo geométrico de la superficie y más todavía de la longitud, de un segmento. ¿Ya? Porque ustedes siempre acuérdense que la longitud es un segmento, una línea. ¿Ya? El área es una superficie, un espacio encerrado dentro de un perímetro. Y el volumen, ¿verdad? Como vamos a ver acá, es un cuerpo, es una que ocupa un cierto espacio en la naturaleza, que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, como sale ahí. Bueno, los cuerpos geométricos se pueden dividir en 2 grandes tipos, ¿ya? De hecho, la palabra que lo engloba es la que está ahí primero, que es el poliedro, ¿cierto? El poliedro son cuerpos que poseen varias caras, ¿ya? En las cuales a su vez se compone de aristas y vértices. Y de hecho, el poliedro, la palabra poliedro significa muchas caras. Uno es equivocadamente en la cotidianidad le dice lados. No sé cuántos lados tiene un cubo. En rigor ninguno. El cubo, el paralelepípedo, ¿verdad?, o prisma, la pirámide no tiene lados, no tiene caras, ¿ya? Tiene cara. Y eso se ve reflejado, ¿verdad?, en la parte geométrica. ¿Por qué? Porque la cara, como vamos a ver acá a continuación, forma parte importante de lo que implica ser un poliedro. De hecho, dentro de los 3 elementos componentes del poliedro, ¿verdad?, tenemos caras, ahí, tenemos aristas y tenemos vértices, ¿ya? Esos son los 3 elementos, pero componentes del poliedro. Ya, entonces, ¿qué es lo que son las caras? Son superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí, ¿verdad? Y ahí, todo esto que tiene que ver, chongamos ya, esto de como amarillo, un poco más oscuro, casi con pinta de café, ¿verdad? Es una cara. Estas son otras 2. Entonces, estas caras, ¿verdad?, en el fondo equivalen a ser un cuadrado, en este caso. ¿Por qué? Porque el cubo es un poliedro formado por 6 caras, cada una de esas caras es un cuadrado, ¿ya? O sea, la cara del poliedro tiene superficie, el poliedro completo tiene volumen. Ahora, la arista, y aquí la voy a como remarcar acá, la arista es un segmento que divide 2 caras, o que separa 2 caras, ¿ya? La arista tiene longitud, ¿ya? Entonces, miren, el poliedro, lo voy a abreviar acá, el poliedro, lo voy a solamente dejar abreviado, ¿va? El poliedro tiene volumen, ¿ya? Tiene volumen. La arista, es decir, esa línea que acabo de dibujar, tiene
La arista tiene longitud. ¿Ya? Longitud. Ya, y la cara, en este caso del poliedro, tiene superficie. La cara, ¿verdad? Tiene superficie. Entonces, puente, el volumen, supongamos que sean centímetros, ya sería centímetros cúbicos. Esto yo lo he explicado otras veces, pero siempre yo insisto en reiterar una explicación con solamente el objetivo que les quede cada vez más claro. La arista, que es una línea, es centímetro nada más, lineal, obviamente. ¿Ya? Y la cara, que es una superficie, tiene centímetros cuadrados. ¿Ya? Pero el poliedro es todo esto. Por eso que es tridimensional. ¿Ya? Porque tiene otra dimensión de cuerpo, tiene corporeidad, ocupa espacio, tiene superficie dentro de un plano, es decir, el área, y también tiene longitudes en su interior. ¿Ya? Es más, por ejemplo, el cubo, uno teniendo una medida, uno, por ejemplo, sabe en el cubo, sabe el valor, ¿verdad?, de una de sus aristas y ya puede calcular el volumen, ya, como vamos a ver después. Pero eso se da especialmente en el cubo, no se da en otros cuerpos geométricos, ¿ya? Del cubo, lo ratifico, si uno sabe el valor de una arista, aquel segmento que divide dos caras, ¿verdad? Bueno, si uno sabe eso, ya puede conocer el valor del volumen del cubo completo. Ya, ahora, ¿qué es lo que es una arista? Ya, son los segmentos formados por la intersección de dos caras. De hecho, por ejemplo, ya, esta es una pirámide de tipo, un poquito, esto es una pirámide de tipo triangular. ¿Por qué es tipo triangular? Porque ustedes se fijan acá, esta es la base, ¿no es cierto? Esta es la base. La base es un triángulo. Por lo tanto, esta pirámide tiene... ¿Cuántas caras tiene esta pirámide? Si yo, por ejemplo, quisiera saber de esto, ¿cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras? Dos. Tiene dos caras. ¿Ya? Yo digo que más. Tiene 4 caras. Tiene cuatro caras, una base, claro, tiene cuatro caras. ¿Cierto? ¿Por qué tiene cuatro caras? Porque una base, ¿verdad? Que es el triángulo, y al ser triángulo, ¿verdad? Tiene una cara por cada lado del triángulo. Por lo tanto, ahí esta sería una, esta sería la otra, y aquí hay que ponerse como en dimensión así como perspectiva, y como que detrás de esto hay una cuarta cara. Así como que nosotros cuesta ese dimensionarla así, ¿ah? Y ahí tenemos las cuatro, una, dos, tres, y está como que está por detrás, digamos. Ya son cuatro caras, correcto. ¿Ya? Mira, le doy como una pequeña pillería, yo siempre le doy pillerías, ¿verdad? Por ejemplo, en cualquier pregunta, uno le dice, por ejemplo, ¿cuántas caras tiene una pirámide pentagonal? Entonces creo que tiene que ser como una pequeña pillería geométrica. Ya, es decir, ya, el pentágono tiene 5 lados, ¿ya? Entonces tiene 6 caras. Usted a los lados de la base agréguele uno. Y nunca se va a equivocar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas caras tiene una pirámide cuadrada? ¿Cuántas caras tiene una pirámide cuadrada? Una pirámide cuadrada, algo así, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cuadrado. ¿Ya? Y ya, está ahí. Ahí. Lo estoy dibujando en perspectiva. ¿Eh? Ustedes saben que yo dibujo muy bonito. Ya. ¿Cuántas caras tiene una pirámide cuadrada? Juéguensela. Con la pillería que les dije recién. Tendría no sé si estamos en lo correcto o no, pero serían 4 caras y una base, serían 5. 5, correcto. 5. Ya, porque la cara basal más sus caras laterales, 5. Entonces, ¿cuál es la pillería que yo les quiero como enseñar, digamos, traspasar? Por ejemplo, frente a la pregunta, ¿cuántas caras tiene cualquier pirámide? Usted a la forma de la base agréguele uno. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas pirámides tiene
¿cuántas caras? ¿Cuántas caras tiene una pirámide hexagonal? 7. 7. Los 6 lados del hexágono más la cara basal. 7, ¿eh? Y así no se va a equivocar nunca. No, todavía. ¿Oye, no? ¿O todavía sí? Sí, mejor que sí. Sigamos. Ya. No, son bromas, muchachos, para darle un poquito de ánimo a esta noche helada. Ya, entonces, ¿verdad? Veamos ahora el concepto de vértice. Vértice son puntos en los que coinciden 3 o más aristas de un poliedro. ¿Verdad? Entonces acá tenemos un cubo, y acá esto sería tenemos 4, 8, un octoedro. Claro, porque ahí tenemos, esto tiene 8 caras. Esto, si usted se fija, hace la proyección, son 8 caras, porque esto es más probable que sea un cuadrado acá, ¿no es cierto? Claro, ahí hagámosle la proyección aquí. Claro. Esto es un cuadrado. La base, esta es cuadrada ahí. Una base imaginaria, digamos. ¿Ah? Entonces eso hace, ¿no es cierto?, que es como una pirámide y una pirámide invertida por debajo. Entonces esto tiene 8 caras. Y al ser 8 caras se llama octoedro. Octoedro, es decir, 8 caras. ¿Ya? Octoedro. En realidad, por ejemplo, un nombre más elegante para el cubo sería hexaedro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el cubo tiene 6 caras. ¿Ya? Por lo tanto, eso sería un hexaedro, pero nadie dice hexaedro. Oye, que necesito un hexaedro de hielo, oye. No, sería como absurdo. ¿Ya? ¿Por qué le echan tampoco hexaedro de hielo a mi whisky? No, ya. Cubo. Ya, pero el nombre como elegante sería hexaedro, es decir, 8 caras, ¿ya? 6 caras, perdón, 6. Ya, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, los vértices. Que lo que es el vértice es un punto. Ya, muchachos, el vértice no tiene medida. El vértice solamente tiene posición. ¿Ya? Coloquemos aquí el nombre. Esto es un hexaedro, ¿no es cierto? Es decir, tiene 6 caras. Hexaedro. Ya, y cada uno de esos puntitos en rojo está ahí, como ahí dice, es un punto en los que coinciden 3 o más aristas. ¿Ya? 3 o más aristas. En este caso son 3. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Pero acá, en el octoedro, tenemos que la arista coincide en 4 elementos, 4 aristas, en el vértice, perdón. ¿Ya? Ahí coinciden, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? 4, ¿verdad?, aristas. Entonces, repito, el volumen tiene espacio y se mide en centímetros cúbicos, o metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Ojo, en volumen es difícil encontrar una figura con kilómetros cúbicos porque el kilómetro cúbico ya es muy grande, es demasiado extenso, ¿ya? Generalmente, yo le decía, pues, así como es absurdo medir distancias grandes en centímetros, ¿ya? ¿Cuántos centímetros hay de aquí a Arica, por ejemplo? No es una cosa útil, ¿verdad? Bueno, tampoco es muy útil hablar de kilómetros cúbicos en un volumen. De hecho, hay muy pocos objetos con kilómetros cúbicos, ¿ya? En teoría existe, sépanlo. En el volumen generalmente se emplean metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, ¿ya? Es decir, unidades de medición más pequeñas, ¿ya? Y aquí, como iba diciendo, el volumen es metro cúbico. Claro, metro cúbico. El área es metro cuadrado, ¿ya? El arista puede ser metros o centímetros. Y el punto no tiene medida, ¿ya? Coloquemos la palabra acá, ¿verdad? Pues ustedes tengan claro. El vértice no tiene medida. No podría haber una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto mide este vértice? No, porque los puntos no miden nada. ¿Ya? No tiene medida. Ahora, ojo, ¿existen puntos en la realidad concreta? Claro. ¿Existen puntos en la realidad concreta? Sin duda. Dirán ustedes sí. Por ejemplo, Chile, como país, ¿verdad?, tenemos 2 puntos que son importantes. El punto trifinio norte, tiene medida, y el punto trifinio sur. Eso queda, el primero, el punto trifinio, lo voy a abreviar aquí, como ejemplo, ¿verdad?, también de un punto que no tiene medida y que podría ser como un vértice. Punto trifinio. Ya, ¿qué significa en este caso punto trifinio? Que sería como una suerte de ejemplo, una suerte más o menos un ejemplo de
vértice, aplicado en geografía, por ejemplo. Ya, el punto trifinio norte y sur. Ya, el norte es un lugar, ¿verdad?, donde confluyen tres países. Argentina no, Bolivia, Perú y Chile. ¿Ya? Es el punto trifinio norte. Y el punto trifinio sur, ahí sí, Argentina, Bolivia y Chile. Y verán un puntito, ahí en la frontera, ¿cierto? En el caso del punto trifinio norte, sería en la región de Arique, Parinacota, claro. Y el punto trifinio sur, en la región de Antofagasta. Entonces, es un puntito, ya me lo hace un mamarracho de mapa, es un puntito, ¿verdad? Esta es la parte norte de Chile, ¿no? Ustedes más o menos ubican, ¿ya? La región de Tarapacá, Arique, Parinacota. Entonces, este puntito ahí, ¿verdad? Ahí separa a Bolivia, separa a Perú y separa a Chile. Entonces, eso sería un ejemplo de vértice en una realidad concreta, en este caso de nuestro territorio, ¿ya? De nuestro territorio. Ya. Ya hemos un poco adelantado lo que es poliedro. Acá lo vamos, bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, definir y a ejemplificar, que es la como más importante. Dice, un poliedro es, en sentido dado por la geometría clásica del término, un cuerpo geométrico cuyas caras son planas. Aquí te voy a poner aquí la definición, está aquí entre paréntesis. Un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. ¿Por qué es finito? Porque es un volumen, ¿verdad?, que tiene su término, que tiene un fin. Por eso es finito. ¿Ya? Por eso es finito. Los poliedros más conocidos y de uso cotidiano son, ¿ya? O por ejemplo, se pueden encontrar muebles, utensilios, artefactos, los cubos, los paralelepípedos y las pirámides. Por ejemplo, una caja de fósforos sería un paralelepípedo. Un dado típico sería un cubo, ¿verdad? Tal vez pirámide así tal cual no es tan fácil de encontrar, ¿eh? Porque, por ejemplo, una pirámide, yo sé, bueno, pirámide es un juego, pirámide, bueno, la pirámide de Egipto, las pirámides mayas, elementos maravillosos, ¿verdad?, de la arquitectura, ¿ya? Pero son encontrables. Y también hay otros como vamos a ver a continuación. Entonces, acuérdense que en el caso del cubo, ¿cuál es su principal característica? Ya, que tiene 6 lados iguales, ya, y sus aristas son todas iguales también. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, son 12 aristas iguales. ¿Ya? 12 aristas iguales. Por eso, que si yo conozco, o les digo a ustedes, por ejemplo, ¿ya saben qué van, muchachos? Sáquenme el volumen de este cubo. Y les digo que su arista mide 8 centímetros. Ya, yo quiero saber el volumen del cubo. Listo, con eso es suficiente. Yo les digo que una de sus aristas mide 8 centímetros y usted puede calcular el valor del volumen. Porque usted sabe, ¿verdad?, por definición, que sería lado por lado por lado. O base, o largo por ancho, por altura. O también, en términos de derivativos, base por altura. Ahí hay que primero que calcular, que en el fondo yo siempre digo que es lo mismo, el valor de la base primero y eso por la altura. ¿Ya? Entonces en este caso hagámoslo. Porque si digo 8 ahí, tengo que decir 8 acá, ¿ya? 8 centímetros acá, y también 8 centímetros acá. Por lo tanto, esto tendría 8 centímetros de ancho, 8 centímetros de largo y 8 de alto. Entre paréntesis, yo puse el 8 aquí. Ah, se equivocó el profe. Podría ser, pero no tampoco, no que sea Jalisco, pero que ocurre que en términos del cubo, él da lo mismo. Da lo mismo, que este ancho es lo mismo que este otro ancho. Entonces digo yo 8 por 8 por 8, ¿verdad? 8 por 8 es 64, ¿verdad? Y 64 por 8, 64 por 8, usted ya lo calculó ya, porque es mucho más rápido que yo. Entonces digo 8 por 4, 32, 3, 8 por 6, 48, y 3, 51, ¿no es cierto? Claro, ¿estamos bien? Sí. Entonces, 512 centímetros cúbicos.
centímetros cúbicos. ¿Ya? 8 por 4, 32, 3, pongo el 3 ahí, como lo hacen los profesores de los videos que yo les coloco, ¿cierto? 8 por 6, 48, 351, perfecto. Ya. Y ahí tenemos el volumen de ese cubo. Con esos valores, yo siempre lo digo. Ya, entonces el paralelepípedo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo hacer lo mismo? Lo mismo, claro. Es que es lo mismo en el sentido que el principio es el mismo. Largo por ancho por alto. ¿Verdad? Ya, pero ¿por qué no es lo mismo? Ya, aquí es verdad que no es lo mismo porque, recuerden ustedes que, ¿no es cierto?, no todos los valores del paralelepípedo van a ser iguales. Pues en el fondo, el cubo sería la extensión en el espacio real de un cuadrado. Claro, el cubo en el fondo es la proyección de un cuadrado en el espacio. Y el paralelepípedo es la proyección de un rectángulo en el espacio. En este momento con el profe Víctor, ¿verdad?, estamos en su sala de clase. ¿Ya? Y creo que yo veo un paralelepípedo. Claro, igual el techo, ¿no es cierto?, es como distinto regular, pero si obviamos el techo y colocamos, por ejemplo, la mirada desde la estructura de esa viga de metal hacia abajo y proyectamos la vista, esto es un paralelepípedo, o prisma también se llama. Porque es una caja grande. ¿Ya? Obviemos el cielo, ya, eso no existe, ya. Solamente, por ejemplo, desde la estructura de metal hacia abajo. Ustedes mentalmente acuérdense de la sala de clases, ¿ya? Es un paralelepípedo. Porque tenemos, ¿cierto?, un largo, ¿cierto?, tenemos un ancho y tenemos un alto. ¿Ya? Pero son medidas distintas. Son medidas diferentes, ¿eh? Entonces, ahí no basta con tener una sola medida. No basta con el valor de una arista. Si necesito por lo menos, ¿verdad? En este caso, claro, porque esta es distinta a esta y esta igual. Claro, no, aquí podría tener dos. Con dos, ¿cuánto se llama? Con 12 medidas me bastan. Ya, pues yo digo, por ejemplo, yo supongamos ya, aquí tengo 15 centímetros de largo. Ya, y aquí yo digo 10. Ya, y con eso me basta. ¿Por qué? Porque yo sé que las caras basales, ¿verdad?, del paralelepípedo, también llamado prisma, el largo, esta medida es lo mismo que esta medida. O sea, de esta posición, ¿no es cierto?, el ancho, perdón, y el alto son iguales. O sea, aquí yo también puedo decir, sin temor a equivocarme, como estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad?, proyectado en el espacio, que sería 15 por 10 por 10. O si ustedes quieren 15 por 100. Yo digo al tiro 1500, ¿verdad?, sin necesidad de estar multiplicando. ¿Ya? Porque es 10 por 10, 100, y 100 por 15, 1500. ¿Ya? Entonces, esa es la característica bastante singular del paralelepípedo, pongamos aquí prisma. Prisma. Lo que pasa es que la palabra prisma es un poco más genérica, pero en términos específicos, prisma se le llama al paralelepípedo. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces acá, para evitar confusiones, yo les voy a colocar, ¿no es cierto?, la fórmula genérica, ¿no es cierto?, que sería largo por ancho, por alto. Eso es como la norma genérica, y eso es válido tanto para el cubo como para el paralelepípedo. ¿Ya? Perfecto. Ya vamos a la pirámide. Ya, la pirámide es diferente, ¿cierto? Tal vez adelantando un poquito les tengo que decir, ¿verdad?, que aquí implica también lo mismo que en el área del triángulo, ¿verdad?, también es dividir. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no es cierto?, adelantando un poco, no voy a dar ejercicio ahí, porque hay varios más adelante, ¿verdad? Ya, ¿cuál sería aquí? La base por la altura, recuérdense que en geometría altura es h, partido por 3. Ya, también hay una razón. Hay una razón geométrica porque es partido por 3. ¿Ya? O también, como en algunos textos sale lo mismo, ¿ah? Yo puedo decir que volumen, ¿cómo se llama? Es un tercio, ¿ya?, de la base por la altura. Esto aritméticamente es lo mismo. ¿Ya? Un tercio de la base por la altura. O si ustedes quieren, base por altura partido por 3. A mí me gustaba más esta expresión me gustaba más, porque fueron como compañeros míos mozos. Pero después también varias veces vi esa otra. Aquí parece que fuera lo mismo, no. Esta es una B y esta es una H. ¿Ah?
¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos, chicas? ¿Algo no se entendió? ¿Estamos claros? ¿De verdad? Ya. Bueno, los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. ¿Ya? Que gira alrededor de un eje. ¿Ya? Los cuerpos redondos más conocidos y que se aplican en distintos elementos de nuestra vida cotidiana son la esfera, el cono y el cilindro. ¿Ya? La esfera y el cono y el cilindro. Entonces, acá, por ejemplo, el fondo el cuerpo geométrico redondo, ¿verdad? Ya. En el caso de la esfera es bien especial, porque la esfera tiene como un solo lado. Bueno, para se podría decir que la esfera no tiene lados, ¿ah? Pero igual aplicando el concepto de lado, de cara, perdón, más que de lado, cara, la esfera tendría una sola cara, que es toda su superficie que está más a la vista de uno. El cono tiene dos, una sola cara lateral, ¿ya? Y la cara basal, ¿ya? Ese es el cono. Y el cilindro tiene tres, tiene dos caras basales y una sola cara lateral, ¿ya? Una sola cara lateral. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, cuerpo en revolución, ¿verdad? Y aquí, si uno, por ejemplo, lanza un eje aquí, un eje, entonces en la mitad por así decirlo, del círculo de una de las bases, y uno traza un rectángulo. Síganme lo que estoy haciendo, mira. Uno traza un rectángulo, y ese eje es movible. Si este eje fuera movible, ¿cierto? Y este rectángulo empieza a girar, nos da un cilindro. Nos da un cilindro. ¿Podría usted hacer la prueba en su casa con un pequeño cartoncito? Si usted toma, por ejemplo, un pequeño cartoncito y le da una forma rectangular, lo toma de uno de sus bordes, puede ser, por ejemplo, de los dedos, pero lo toma de uno de sus bordes, y lo gira, y del otro borde lo empieza a girar, con cuidado que no se le caiga, va a formar un cilindro. Va a formar un cilindro. ¿Ya? O por ejemplo, de repente algo metálico sujeto a un eje, y uno gira ese metal rectangular, va a formar un cilindro. ¿Ya? Ahora, el caso del cono es parecido al principio, pero ¿ya? Ahí, en vez de girarnos, ¿verdad?, un eje recto, aquí lo que vamos a girar es un eje oblicuo. Es el eje oblicuo que gira. Este eje oblicuo, ese lo hacemos girar. Y me forma el cono. ¿Ya? Y me forma el cono. Y acá el esfero lo que gira es el radio. El radio ahí me da la circunferencia, ¿verdad? Y acá hacemos lo mismo, pero con esta otra dirección del diámetro. ¿Ya? Y también me va a girar, ¿verdad?, la circunferencia. Por lo tanto, la suma de ambas giratorias me forma la esfera. ¿Ya? O sea, en otras palabras, los cuerpos redondos se forman a partir de movimientos. Por eso esos son cuerpos en revolución. ¿Ya? Como en la segunda clase, en este caso, decir de mañana tenemos de nueva matemática, les voy a poner algún videito, ¿verdad?, donde ustedes lo pueden ver esto. Mis más marrachos a lo mejor no lo entienden, digamos, ¿ya? O se ve menor. Pero así uno puede verificar, ¿ya?, que el cilindro, en el fondo, es cuando uno hace girar un rectángulo. El cono es cuando uno hace girar un triángulo, ¿ya? Si uno hace girar un triángulo, ¿verdad?, forma un cono, ¿ya? Y la esfera es cuando uno hace girar una circunferencia completa. Y ahí nos da los tres cuerpos redondos más conocidos. Más conocidos. Este asuntito fue Euclides. Euclides, este caballero, ¿verdad?, griego, ¿ya? Como día en la tarde, yo a su compañero de la tarde le decía una broma ahí. Estos caballeros de la antigüedad, pucha, que tenían tiempo libre, porque ellos descubrieron, eso dijo el Picado, ¿va? Ellos descubrieron, ¿verdad?, los principios geométricos, principios matemáticos, todo eso.
La mayoría, por ejemplo, de los principales principios de geometría fueron descubiertos por Euclides, que era un filósofo, ¿verdad? Era un filósofo, que después él derivó hacia el campo geométrico. Euclides, Pitágoras, Tales de Mileto, los principales, no sé, superhéroes de la geometría, eran filósofos. De la filosofía después derivaron en esto. Y por eso se les considera los padres de la geometría moderna. ¿Ya? Bueno, ahí les propongo un pequeño ejercicio, muy breve y muy simple. ¿Ya? Ahí tenemos un cubo, lo voy a agrandar un poquito. Ya. Ahí tenemos un cubo, un prisma, un cilindro, una pirámide, un cono y una esfera. Ya me gustaría que participaran, una bastante simple y nos permite, ¿verdad?, romper los hielos. Por ejemplo, ya, esa figura que está acá, ¿a cuál de estos cuerpos geométricos corresponde? Esta que está aquí. Esa. Corresponde a un cubo, un prisma, a un cilindro, a una pirámide, a un cono o una esfera. ¿Qué va ahí? Un cono. Un cono, muy bien, gracias. Ya. ¿Esta? ¿A qué corresponde esa? Cuadrado. A Cubo. un cubo. Perfecto. Ese es un cubo con letra. Pasa que nosotros estamos como más acostumbrados al dado, que es un cubo con números, pero aquí sería con letra. Esto que es como esto sería una esfera terrestre de la parte cartográfica, paralelo meridiano. ¿Qué sería eso? Ah, lo dije, lo acabo de decir. Una esfera. No, espera, se lo dije yo mismo. O sea, mi administración es subconsciente, chicos. Constantemente como que adelanto la respuesta. Que eso corresponde a una esfera terrestre. Creo que es esfera. Obvio, menos mal que sin nota. Ya. Esto que está acá, que a veces son los deleites de nuestros chicos en las piscinas ese. ¿Te has fijado a veces, por ejemplo, en una piscina, en un paseíto por ahí? De repente los chicos hacen los deleites cuando se podía. Qué triste, no se podía. ¿Qué es eso? Véanlo bien. Forma de cilindro. Cilindros. Uf, cilindros. Y me da risa cuando se agarran a cilindrazos. Como es de goma eva, no hay problema, ¿no es cierto? Lo voy a abreviar a cilindro. Ya, esto ya como que ya lo dijimos, pero de nuevo esto sería esto, creo que es Cubo. cubo. Perfecto. ¿Y esto que nos hace sufrir hoy día? Cuando lo vemos de lejos. Un cono. Oh, no. Ay, Dios mío, qué miedo. Rápidamente uno se pone a revisar los permisos. Ya, los conos, no, pero solamente en eso, los chicos de la tarde les decía, también de repente lo utiliza vialidad, cuando hacen jardines, los bandejones centrales, luminarias, ya, pero es muy útil el cono. Colegas de educación física, por ejemplo, también lo utilizan para hacer su ejercicio con los chicos. ¿Ya? Cono. Acá creo que sería esto, punto de vista de los cuerpos geométricos. Esfera. Una esfera. Y hay aquí una cosa, más se demuestra lo que estoy señalando. Ocurre que cuando, por ejemplo, en geografía, nosotros pasábamos, por ejemplo, las ventajas del globo terráqueo frente al planiferio, ya el planiferio, ¿verdad?, que es un mapa, ¿no es cierto?, que los continentes, ¿ya? Eso supone que África, ¿ya? Con buena voluntad África, eso ya, Asia, ya. Claro, lo que pasa es que aparte, ¿no es cierto?, de que el globo terráqueo, a diferencia del planiferio, representa más fielmente la forma geométrica de la Tierra, además que el globo terráqueo, y por eso ustedes relacionenlo con la concepción de cuerpo en revolución, el globo terráqueo también permite demostrar el movimiento de rotación. Pues. Claro, el globo terráqueo, esa es la otra ventaja en relación al planiferio. El globo terráqueo también permite demostrar el movimiento de rotación. Entonces eso también demuestra en geometría que la esfera es un cuerpo redondo que surge a partir de una rotación o de una revolución. ¿Ya? Ya, ¿a qué corresponde este ahora? Esta cajita, lo dije delante en todo caso. Un rectángulo. Ya, pero ya, la base es un rectángulo o una proyección de un rectángulo. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cuál de estos sería? Prisma. Prisma o paralelepípedo. Yo antaño pensaba que paralelepípedo era como una palabra inventada para nuestra lengua.
Y no, pues existe, paralelepípedo. Ya. Esto que a veces, por ejemplo, se utiliza para las raciones de leche de los bebés. ¿No se han dado cuenta? Sí. Va colocando, porque esto se saca, ¿no? ¿Verdad? Cada uno esto se saca. Y va colocando leche. La leche del día del bebé, del lactante. Cuando se le da relleno. Bueno, esto, ¿a qué figura geométrica corresponde? Ese de ahí. Cilindro. Cilindro. Claro. Me acuerdo, muchas mamás y muchos papás lo utilizamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad? Esto sí, esto se saca y se llena con leche, sí. Cuando ya, por ejemplo, los periodos después de lactancia materna, ¿no es cierto? Te daba la medida de la leche NAN. Aquí en Chile era famosa la leche NAN. ¿A cuántas generaciones le asistió en su infancia? La leche NAN. Ya, y aquí, Esfera. esfera. Esto es un tema de, bueno, partió, en los 80 partió con el cubo, ¿ah? ¿Se acuerdan del cubo mágico? Que ha tenido varias réplicas a nivel de los 90, los 2000, etc. Pero en los 80 partió como la novedad con un cubo. Después hubo muchas figuras. Hay también pirámides geométricas, una suerte así como de serpiente, así geométrica, así como una suerte de segmento, ¿verdad? En este caso, esfera. Es difícil, ¿eh? No es tan simple ponerle todos los colores en forma uniforme, de manera uniforme. Y aquí, ¿qué tipo de cuerpo geométrico es? Rectángulo. Ya, hay que tener una aclaración. El rectángulo no es un cuerpo geométrico. ¿Ya? El rectángulo Perímetro. es empieza con P. Perímetro. No, el perímetro es una medida. No. Prisma. Ah, Bien. Está bien, pero no importa que te equivoques, pero no importa. Maravilloso, porque así, ¿verdad? Lo importante es cierto que vayamos aprendiendo. Y justamente ahí, mira, tu aporte, cosa que valoro mucho, me sirve a mí también para hacer la diferenciación. ¿Ya? El rectángulo es una figura geométrica. El prisma, el cubo, la pirámide son cuerpos geométricos. ¿Ya? El rectángulo solamente tiene superficie. Los otros que nombré tienen corporeidad. ¿Ya? Fíjate que en el fondo nosotros, los seres humanos, también somos cuerpos geométricos, bastante regulares, unos más que otros, ¿no es cierto? Pero, claro, seríamos un cuerpo geométrico irregular, ¿sí? El ser humano. Y todo, bueno, todas las especies. Todas las especies. Yo me miro en el espejo y tengo la guata así como una esfera, pero esa es otra cosa. No tiene que ver con la geometría. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la alimentación desbalanceada. Ya. El volumen de los poliedros. ¿Qué es lo que es volumen? El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Entonces aquí yo voy a destacar, ¿no es cierto?, la definición de volumen. Ya es una magnitud métrica de tipo escalar. Esta palabra ha salido en varias. Si ustedes, por ejemplo, vuelven a la clase del perímetro y a la clase del área, también está esta palabra. Lo que pasa es que escalar significa que va creciendo de forma proporcional. De forma proporcional. Acuérdense que en el área, ¿verdad?, decíamos que a mayor ancho, mayor largo y así. Bueno, acá es lo mismo. Pero aquí se considera 3 variables. 3 variables. Por eso es escalar. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un cuerpo geométrico se halla multiplicando 3 longitudes, el largo, el ancho y la altura. ¿Cómo sale ahí? Entonces el volumen de un cubo es muy sencillo de calcular, lo que yo lo adelanté. Como posee 6 caras idénticas, ¿no es cierto?, todas cuadradas, se puede calcular multiplicando lado de una de esas caras, 2 veces por sí mismo, es decir, lado por lado por lado. Y ahí, cosas curiosas en las figuras geométricas, en este caso cuerpos geométricos, lo colocan en decímetros. Yo por eso les decía yo que sabiendo una arista, la arista corresponde al lado o al ancho o al largo, ¿no es cierto?, o al alto del cubo. Porque el cubo en el fondo son 6 lados iguales, 6 cuadrados. Por lo tanto, sabiendo una arista, sé cómo, o puedo, mejor dicho, multiplicar por sí mismo, ¿verdad?, y calcular el volumen. Ya, pues 1000. Aquí ni siquiera hay que multiplicar, porque el ejemplo está bastante amigable en todo caso, porque te pone 10. Ni siquiera yo tengo que expresar 10, no.
Digo yo 1 por 1 por 1, 1, y le agrego los ceros, y listo. 1000 decímetros cúbicos. 1000 decímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿cierto? Saberlo. ¿Qué significa 1000 decímetros cúbicos? Que es un cubo, esto, cuyo arista en el fondo, con toda su arista, mide 10 decímetros. Largo por ancho por alto. Entonces uno puede decir, ahí sería raíz triple. Así como la raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo me da otro número, aquí sería una raíz cúbica o raíz triple. Un número, ¿verdad?, que multiplicado 2 veces por sí mismo me da otro número. En este caso, la raíz cúbica de 1000 sería 10. ¿Ya? Siempre cuando hablamos de raíces cuadradas o cúbicas, de potencias de 10, eso es más simple, ¿eh? Es bastante más simple de calcular. Ya, en el caso del paralelepípedo, yo le decía adelante que es lo mismo pero no es lo mismo. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Es lo mismo pero no es igual, decía la canción. Bueno, acá, claro, es lo mismo como principio. Porque también, ¿verdad? Es el mismo asunto, largo por ancho por alto. O si ustedes quieren, base por altura. Ya. Entonces aquí nosotros podríamos colocar, ¿verdad?, una segunda fórmula, porque esta, para mi punto de vista, esta es la que más me gusta ver. Porque lo hace de uno, de una. ¿Ya? Largo por ancho por alto. O lado por lado por lado. Ya, entonces el volumen, ¿verdad?, expresado de otra forma, sería base por altura. Ya, pero ocurre que si yo coloco base, necesariamente deberé, con esta lógica, yo no encuentro muy útil, se los digo de antemano, habría que calcular cuánto es el área de la base. Eso está ahí. Y una vez calculado eso por la altura. Pero lo que yo digo, ¿verdad?, es que para qué dar ese paso mental más si podemos hacerlo en una sola línea multiplicativa. ¿Verdad? Entonces, acá voy a poner 6 por 4 por 5. Largo por ancho por alto. Y digo 6 por 4, 24. 24 por 5, 24, ¿verdad?, por 5. Si rápidamente uno no puede calcular mentalmente, lo hago así porque es más simple igual. 5. Entonces, 5 por 4, 20, 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Ah, 120. 120 sale ahí, centímetros cúbicos. Usted dirá, profe, calculó así cuando está la respuesta ahí. Claro, pero es que a mí no me importa estar la respuesta ahí. No, por eso puede estar malo. Acuérdense que yo soy medio volado, a veces me equivoco. No, entonces calculémoslo. Y además que no hace mal para la salud multiplicación. ¿Se dan cuenta? Ya, esa es una manera, de mi punto de vista, más directa. Ya, o si quisiera, primero saco el área de la base. 6 por 4, 24. Digo yo, 24 centímetros cuadrados. ¿Ve que es lo mismo? Es lo mismo. Si no, no varía. ¿Ya? En punto de vista, como aritméticamente hablando. 24 centímetros cuadrados. Si no vamos a hacer así, hagámoslo bien. Por 5 centímetros lineales. Centímetros. ¿Ya? Entonces digo 5 por 4, 20, 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. ¿Ve que es lo mismo? Centímetros cúbicos. Claro. Es más, si uno lo quisiera enredar, ¿qué tal si multiplicamos 5 por 4 primero? ¿Cuánto es 5 por 4? 20. ¿Y 20 por 6? 20 por 6. Para demostrar que podría ser distinto las multiplicaciones. ¿Ya? 20 por 6. Ya, pues veamos. 6 por 0, 0. 6 por 2, 12. No, es imposible que me dé otro número. A menos que haya multiplicado mal nomás. Recomendación. Use cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Pero yo en lo personal pienso que esta es más directa. Te ahorro un paso mental. Ya, el volumen de la pirámide. Dice calcular el volumen de la pirámide. ¿Cómo se llega a eso? Ya, tenemos una fórmula estática que después se aplica nomás, pero es importante señalar por qué. Y después hay un ejercicio que lo demuestra en otra diapositiva más acá. Ya, para calcular el volumen de la pirámide se debe multiplicar el valor de su área, centímetros metros cuadrados, por su altura, centímetros metros lineales. Y el resultado de eso dividirlo por 3. Entonces, lo mismo, base por altura partido por 3, si ustedes quieren, ¿verdad?, 1/3 de la base por la altura. Ya. Entonces, por ejemplo,
¿verdad? Ahí tenemos, si aplicamos estos valores, ya, y lo ponemos en la fórmula. Entonces yo digo 1/3, ¿ya? Claro, porque acá esto es una pirámide de base cuadrada, ¿verdad? Esta es una pirámide de base cuadrada. Entonces, ¿no es cierto? Yo digo que va a sacar primero en la base, largo por ancho, 10 por 10, ¿ya? Por 18, 10 por 10 por 18. Yo multiplico eso, me da 100 por 18. Ya, me da 1800. ¿Y cuánto es 1/3 de 1800? 600. ¿Ya? Si esto, no es que sea Jalisco, pero a mí lo personal, más que 1/3 así, me gusta más así esto a mí. Que es lo mismo, ¿eh? En todo caso, matemáticamente hablando. Nosotros, entre paréntesis, muchachos, por estar cumpliendo con los protocolos, con Víctor estamos congelados. Está haciendo más frío de lo que aquí les cuento. Está terrible. Terrible. Así que lo envidiamos que ustedes están calentitos ahí. Está muy helado. Por lo menos Víctor es joven. Ya, pero igual está frío, ¿cierto? Sí, está terrible. Ya, entonces digamos acá, mira, 10 por 10 por 18. No, pero hay que asegurarse, chicos, porque los testimonios del tema del COVID son bastante fuertes. Muy fuertes. La situación, la terapia y la medicina invasiva que se aplica cuando uno se enferma es muy dura. El tema de la intubación, por ejemplo, la posición que la persona tiene que recibir la intubación, los días que hay que estar así, te lo va a encargo, ¿ah? Te lo va a encargo. Hace poco un conocido mío se enfermó en TMITC, y bueno, hace tiempo en realidad, después ya lo comenté, y zafó, digamos, y no, se la pasó muy mal. Se pasó muy mal. Entonces, si ustedes calculan eso, ya 10 por 10 por 18, ¿verdad? Abrigándolo un poquito, me da 600. A ustedes lo hacen, ¿verdad? Y también vamos a tener ahí 600 centímetros cúbicos. Esto es importante, ¿eh? Me daría mucha lata penalizar una respuesta que esté bien aritméticamente, pero que esté mala porque no le puso centímetros cúbicos. Porque no le puso centímetros cúbicos, ¿ya? Bueno, aquí inmediatamente fuimos intercalando ejercicio de aplicación, ¿verdad? Primero explico con palabras propias qué es el volumen de un cuerpo geométrico. Entonces usted, como siempre lo he dicho, esas preguntas no se envían, ¿no es verdad? Pero hágala, muchachos. Hágala porque le genera aprendizaje, ¿ya? La deja en su cuadernito, ¿cierto? Recuerden que siempre está la posibilidad, y real, ¿eh? No una cosa de un cuento para que usted lo haga, no. Es de revisión de cuadernos, ¿verdad? No está programado en tiempo cercano, pero usted va a ir haciendo, ya va ordenando la materia y lo va acercando a las clases de normalidad. Si eso en el fondo todos añoramos, ¿ya? Entonces ahí la diapositiva 7, usted puede, ¿no es cierto?, contestar el número 1 en romano, ¿ya? Y después ahí define los siguientes elementos geométricos. Cuerpo geométrico, poliedro, cara, vértice, arista, cuerpo redondo. Entonces usted vuelve acá a la diapositiva, me parece que 2. Me parece que era 2. Claro, por ahí. La 1 también. En la 1, la 2 también está la respuesta, Ya. ¿Qué cosa de volver? Sí puede, a lo mejor, a partir de la materia, usted podrá considerar... ahí se me olvidó una cosa. Mira, que me acordé de un detalle que voy a volver ahí, para explicarlo, ¿verdad? Bueno, tengo la otra clase, pero para dejarlo adelantado. Entonces, esta, ¿verdad? La diapositiva 11 usted puede contestarla con la 1 y la 2 y parte de la 3. ¿A qué me di cuenta? Que no reforcé lo siguiente. Es que, ¿por qué es dividido por 3? ¿Ya? Dividido por 3. Porque, así como el triángulo, ya, es la mitad de un cuadrilátero, por definición, la pirámide, si estuviéramos, ¿verdad?, en clases normales, ¿no es cierto?, en normalidad lo podríamos hacer aquí como un trabajo de aula práctico, ¿ya? En la clase, la pirámide, ¿verdad?, es la tercera parte de un prisma. La tercera parte de un prisma. Si uno toma, por ejemplo, 3 pirámides de las mismas dimensiones, la junta se forma un prisma. Entonces, por eso que en el caso de la pirámide es dividido por 3. ¿Una pregunta, no? No, había levantado la mano Gilbert. Gilbert, consulta. Pero está con el celular, sí. Que es la pasada ya. Ya, muy bien, pues.
O sea, muy mal, como que muy bien. Baja el celular. Ya, chicos, por hoy día, por hoy día, por cierto, me conformo con explicarle este punto, que está muy bueno esta que genialmente la incluyó aquí mi colega. Es que está muy bueno, ¿verdad? Por lo siguiente, porque te demuestra lo que estamos hablando de que la pirámide es un tercio del prisma, ¿ya? Ya, mira, si ustedes se fijan, no es casualidad que esto tenga las mismas dimensiones, mira. Y de hecho este ejercicio es bastante amigable porque ya te dio calculado la base. Cosa de multiplicar nomás, ¿no es cierto? Ya. Pero mira, no te coloca por casualidad las mismas dimensiones. Entonces, por ende, hagamos lo siguiente. Calculemos, ¿verdad?, el volumen de una pirámide, como son las tres iguales, después multiplicamos por 3. Y miren lo que va a pasar. Yo digo que el volumen de la pirámide, ¿verdad?, sería base por altura partido por 3, ¿no es cierto? Entonces, y aquí por la hora lo voy a hacer con la ayuda de mi fiel celular. Ya, hay que hacerlo más rápido, ¿ya? Porque ya estamos cercanos al toque del gong. Entonces yo digo cada 18 por 8, es decir, base por altura, igual 144, dividido por 3. Esto me da 48 centímetros cúbicos. ¿Ya? No porque lo haya hecho con calculadora lo voy a hacer chanta, sino que lo voy a explicar. Entonces digo yo, base por altura dividido por 3. Si usted multiplica 18 por 8 y después dividido por 3, esto me da 48. Ya. Pero ocurre que son 3 pirámides. 3 pirámides. Ya, entonces por 3. Porque es el volumen de una multiplicado por 3. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Yo digo 48 por 3. ¿Ya? Es 144. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Claro, 8 por 3, 24, 2, 3 por 4, 2 y 2, 14. Entonces, entre las tres pirámides forman 144 centímetros cúbicos. Ya. Calculemos el perímetro de este prisma, que no hay que dividirlo por 3, y de hecho ya de alguna forma había salido, ya que digo 18, ¿ya? Por 8. Base por altura, no divido por nada, es solamente base por altura. Ya, hagámoslo manual. Ya, 8 por 8, 64. 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. O sea, el volumen de este prisma, o este paralelepípedo, es lo mismo, ¿verdad? Equivale al volumen de estas tres pirámides iguales. Ambos me dan lo mismo. Entonces, esa es la demostración, en este caso, aritmética, de que una pirámide es la tercera parte de un prisma. ¿Ya? Eso también lo calculó este señor Euclides. En sus reflexiones, sí, estaba muy, ¿ya?, establecido. Bueno, de esta que está ahora, ¿ya? Después de debatir harto, voy a hacer la 2. Es una talla interna aquí con Víctor. Vamos a hacer la 2, ya. La 1 la mujer se lo hace, no les ustedes. Entonces lo va a hacer muy simple, muchachos, porque esto es un prisma, no hay que dividir. Usted multiplique, ¿verdad? Acuérdense, volumen sería largo, ¿ya? Decidimos en la 2 mejor, ¿verdad? Por ancho, por alto. Ya. Entonces, coloco los valores, ¿no es cierto? Digo que a 15 por... Incluso podría abrir, pero hagámoslo así entero. 3 por 2. Ya. Entonces, volumen sería 15 por 6, ¿no es cierto? ¿Sí? 15 por 6. ¿Está bien? Claro, porque 3 por 2, 6. Ya, y aquí multiplicamos hacia abajo. Igual pues se podría abreviar más, pero para que se vaya entendiendo. 6 por 5, 30. 3. 6 por 1, 6 y 3, 9. 6 por 5, 30. 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. 90 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿ya? Ustedes hacen eso. El otro. ¿Ya? Ese sería ahí. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿cierto?, aplicar la fórmula
¿ya? Aplicar la fórmula. Incluso a lo mejor yo les podría señalar, yo creo que es así en todo caso, ¿eh? Yo creo que aquí no es centímetros, es decímetro, que debe ser, ¿no es cierto?, que se borró la D, es de ese decímetro, ¿ya? Entonces que usted multiplique 5 por 16 por 4, y tendría que darle la respuesta, usted la hace tranquilito, ¿ya? Entonces mañana vamos a seguir, ¿verdad?, repasando. Acá están las preguntas esenciales. No hay ningún problema, chicos, que ustedes las trabajen antes. Pero yo aconsejo, a lo mejor, si no hay tanto apuro, espérense hasta mañana, y además que mañana les cayó un día de descanso del cielo. ¿Ya? Ya pues, chicos, no nos vemos mañana.